Buenas noches, saludos hermanos, hermanas, saludos a todos. Roberto Carrillo aquí en Estudio Metrovisión. Y esta clase es una clase especial, no es la serie que estamos usando ahorita de parábolas de Jesús. Esta clase es una clase, una enseñanza muy básica que me pidieron hacer. La clase es bautismo, el bautismo. De qué se trata el bautismo, el significado y tal vez unas preguntas que hay en cuanto a la importancia del bautismo. Buenas noches a todos, buenas noches a los Carlos, a Adolfo, a todos los hermanos, hermanas ahí en Madrid. Ahí vamos, bautismo. Ok, primero, la palabra en griega, bautisma, o bautismo, lo que decimos nosotros, es una palabra que viene del griego, viene del idioma más usada, más frecuente, lo que dicen lengua franca, que hablaba en todo el mundo, y es una de las únicas palabras que no han traducido a un idioma moderna. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia en español, dice bautismo. Bautismo no es una traducción, es más bien, se dice, transliteración. Es decir, que cambiaron la palabra un poquito para decirlo en un idioma moderna, pero no lo traducieron como las otras palabras normalmente. ¿Por qué? Bueno, te lo explico en un momento. Bautizo, la palabra es el verbo, bautizar. ¿Okay? Bautizar a alguien. Yo bautizo. Es la palabra. La definición oficial, terminología griega. El verbo griego para bautizar, bautizein, se forma a partir del baptein, que es sumergir, y significa sumergir con frecuencia o intensamente. Sumergir. Es una palabra, básicamente significa sumergir. Es interesante que nunca lo traducieron. Por eso digo que fue transliteratado. Es decir, que tomaron la palabra en griego y lo hicieron en inglés y en español, pero la misma palabra. En cuanto a las otras palabras, todos los traducieron al idioma moderno. Entonces, si fueran a traducirlo, tendría que poner sumergir. Arrepiéntense y tienen que ser sumergidos para el perdón del pecado, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento hay bautismo. Muchos no saben, muchos piensan que los cristianos empezaron el bautismo. No, los judíos ya tenían el rito. De hecho, realmente hay muchas culturas en el Medio Oriente que tenían ya en sus mentes esta idea de bautizar o de purificar algo. Purificar cosas, pero también purificarse a sí mismo, bautizarse, ser bautizado, es decir, purificado del corazón, purificado del alma. Entre los judíos tenían algo que se llamaba mikvah. El mikvah era como un bautisterio, ¿no? Era una piscina chiquita que hicieron para la gente entrar, bautizarse, como que ahí puedes ver, y salir. Y lo hicieron para varias cosas, ¿no? Cuando querían dedicarse a algo, tenían que ser bautizados. Cuando querían limpiarse de algo, de una enfermedad, de algo impura, las mujeres una vez por mes serían bautizadas después de su tiempo mensual. Antes de entrar al templo, tenían que ser bautizados los judíos. De hecho, si tú ves ahí, tengo unas fotos de mikves que encontraron enfrente del templo. Yo fui a Jerusalén y acaban de abrirlo para la gente, para los turistas verlos, porque había más que 50 mikves. Es decir, que
toda la gente cuando vinieron a visitar el templo tenían que ser bautizados, simbólicamente limpiándose de sus pecados, ¿no? Mostrando su arrepentimiento. Entonces, esa idea era bien establecida ya. Esta foto aquí del bautisterio era la de la izquierda, la que es solo un mikve, fue de la comunidad Qumran, que está en el desierto, pero el otro, el grande aquí, fue enfrente del templo. Y lo más probable, como dicen Hechos 2, que 3,000 fueron bautizados, ahí es donde fueron bautizados. Había tantos mikves que podrían bautizar 3,000 personas rapidito. Algo interesante que los judíos bautizaron ellos mismos. Ellos solos se bautizaron. Entonces yo me bautizo entrando en el agua. Eran los cristianos que uno bautizó a otro, que ellos se bautizaron unos a otros. Y la verdad no sabemos por qué. Bueno, yo nunca he encontrado, en todos los estudios que he hecho, y he hecho varios, nunca encontré el por qué. Bueno, ¿qué tal del Nuevo Testamento? Bueno, también el Nuevo Testamento obviamente tiene la misma idea de purificación, ¿no? En Marcos 1, dice, así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Entonces, las dos cosas muy asociadas, muy conectadas con el bautismo, siempre era el arrepentimiento y la limpieza del pecado. Eran los dos conceptos. Y hay muchas veces en el Antiguo Testamento donde hay un concepto que nos enseña algo que va a venir en el Nuevo Testamento, ¿no? Como David es rey del pueblo de Israel, él era como el anterior o el concepto, el símbolo de Jesús. También Moisés, que era un príncipe que fue y habló con Dios y dirigió a su pueblo más como un sacerdote también, y que también enseñando lo que iba a venir, ¿no? Las tiendas que usaban, que pusieron una forma específica que llegó a ser más tarde la construcción y con mármol y ladrillos y piedras, la construcción del templo, que era un símbolo de lo que iba a ser la iglesia un día. Entonces, poco a poco, muchas veces Dios enseña su plan con pasos, ¿no? Las tiendas del tabernáculo, el templo de mármol y luego la iglesia de Cristo, la iglesia. Y en vez de sumo sacerdote, empezaron con sumo sacerdote y luego tenemos Jesús. Empezaron con rey, tenemos Jesús. Todo está conectado, todo está obviamente empujando, enseñándonos lo que hay de venir. Y en obediencia, dice Mateo 3:13, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Aún Jesús obedeció y fue bautizado. Aunque no tenía pecados, obviamente, no tenía que ser perdonado de los pecados, pero quiso él poner un ejemplo, ¿no? ¿Y dónde bautizaba Juan? Bueno, la Biblia dice que bautizaba en el río Jordán. Entonces sabemos que no es, como hace muchas iglesias, rocían o tiran agua encima, ponen aguas encima del bebé o encima de la persona. No lo hicieron ellos así, tenían que ir al río y entendieron ellos la palabra sumergir. Entonces sabían que no era tirar gotas o rociar o mojar un poquito, era inmersión. Ellos entendieron eso. Entonces, esta idea de inmersión, en Hechos hay un ejemplo en Hechos capítulo 8, versículo 34, dice, díganme ustedes, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? Eso fue ¿recuerdas cuando
cuando el africano, el etiopano dice, bueno, en los tiempos antiguos, África se llamaba Etiopía, todo el continente se llamaba Etiopía. Entonces, el etiopiano estuvo cruzando el desierto y lo habla Felipe enseñándolo, porque estuvo leyendo el libro de Isaías que habla de la llegada de Jesús. Y dice él a Felipe, dígame usted por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Vemos varias cosas aquí. Uno, el obvio es que tenía que estudiar la Biblia, tenía que entender quién es Jesús para entender el propósito de este bautismo. No era un bautismo como de Juan, no era bautismo como lo hacían los visitantes del templo. Este bautismo era distinto, era para Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, cuando lo enseña de Jesús, él quiere ser bautizado. También nos enseña que es algo urgente. No es algo que uno planea un mes antes o un día. Muchas iglesias tienen un día por mes o un domingo por mes cuando planean los bautismos. No era así para ellos. El carcelero en la ciudad que dio látigos a Pablo y lo castigó, en medianoche quería ser bautizado, ¿no? Lo bautizaron medianoche. ¿Por qué? Porque es algo urgente. Y este hombre, el eunuco, dice, mira, aquí hay agua, aquí hay un río, ¿por qué no puedo ser yo bautizado? Y demuestra que es algo que uno debe ser urgente, ¿no? Me preocupa a veces que cuando planeamos bautismos mucho en avance, porque significa que no estamos pensando correctamente. Dijo él, ¿quién pide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua. Obviamente demuestra que requiere mucho agua, porque nadie cruza el desierto sin agua. Si solo fuera necesario rociar o tirarle un poquito de agua, ya lo hubieran hecho. Pero esperaron hasta que llegaron a un río, hasta que llegaron al agua. Y bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Y cuando subieron el agua, es decir que, tenían que ser en inmersión, ¿no? Es lo que significa bautismo. El Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Demuestra mucho aquí, aunque sea nada más como un foto chiquito de qué pasaba en aquel tiempo. En Juan 3, Jesús explica mucho de qué pasa en el bautismo. Él dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamados Nicodemo. Estos son versículos que ya conocemos bien, pero quiero que vean los versículos con lentes nuevos, ¿no? De qué nos enseña del bautismo. Y dice, este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús está hablando aquí, dice, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Esa idea de renovación, esta idea de nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, que los dos son necesarios.
¿no? Antes tenían el agua, entendieron, hay que bajar el río, hay que ser bautizado en el río Jordán o cualquier río, o en el agua o en un mikve. Pero no es solamente eso, también es el Espíritu de Dios. Y dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendes de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar aunque ignoras de dónde viene y de dónde va. Lo mismo pasa con todos el que nace del Espíritu. Es decir, que no es algo fijo, no es algo visible, no es algo que uno puede decir, aquí está el Espíritu. Es algo que sabemos por fe, no se puede ver, aunque vemos el afecto, vemos el impacto, vemos el cambio que demuestra que el Espíritu está trabajando. No quisiéramos todos como tener un bautismo como Jesús, que viene una paloma blanca y nos cae encima y voz de Dios diciendo, este es mi hijo, estoy con él. No recibimos eso nosotros, es por fe. No sabemos de dónde viene, no sabemos cómo viene, pero sabemos que viene. Y eso es por fe con el Espíritu de Dios. Ahora vemos, yo diría, el capítulo más importante es Romanos 6. Aquí nos explica casi todo lo que pasa en el bautismo. Y yo sé que hay muchos versículos y podríamos hacer un estudio de 3 horas fácilmente, pero no tenemos tiempo. Solo tenemos como 40 minutos. Entonces, tenemos que ir adelante. Pero voy a enfocar en Romanos 6 porque casi todo está ahí, ¿no? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo de que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Hay mucho aquí, hay muchísimo. Y lo importante saber es que esto viene de Dios. Esto es la palabra de Dios. No es opinión de Roberto Carrillo, no es opinión de Javier o de Carlos o de Alfonso o de cualquier fulano, fulana, sutana. No son sus opiniones. Esto es lo que dice la Biblia. Y hay mucha confusión en el mundo, mucha confusión. En cuanto al bautismo, aún todas las iglesias bautizan diferente, de maneras diferentes. La meta que siempre busca nuestra iglesia es hacer las cosas como la Biblia enseña. Seguir las enseñanzas bíblicas, no las enseñanzas populares, no las enseñanzas comunes, no las enseñanzas tradicionales, sino lo que viene de Dios, lo que la Biblia dice y enseña. Por eso estamos analizando todo esto tanto, porque es importante saber cómo, qué y qué significa, cuál es el impacto. Vamos a ver este versículo línea por línea. ¿No? Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad, voy a parar ahí. ¿Por qué fueron bautizados? Para unirse con Cristo. Es en el bautismo que somos unificados, en una unión con Cristo.
No, no es por una oración, no es por ser buena persona, no es por ir a la iglesia mucho, no es pasar por caminar rodeado de todo el pueblo. No es nada de eso. Es básicamente a través del bautismo, lo que nos dice. Luego dice, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Es decir, que participamos nosotros en la muerte de Cristo. ¿Por qué tenemos que morirnos nosotros? Porque para tener una nueva vida, ¿qué tiene que pasar con la vida anterior? Tiene que morirse. El hombre o la mujer que sigue el pecado, que vive en pecado, tiene que morirse para poder empezar de nuevo, ¿no? Luego dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder. Es decir, que nos morimos con él. ¿Para qué? Para ser resucitados exactamente como él fue resucitado. Él mismo dijo, yo soy primero, significando que muchos van a venir después, que muchos van a seguir ese ejemplo, que muchos van a hacer lo mismo. Los muchos son los hermanos discípulos de Cristo, los cristianos, las hermanas que siguen a Cristo, que dan sus vidas y que en el bautismo son sepultados con él, con su muerte. Y luego dice del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En la misma manera que Jesús fue resucitado para una vida nueva, la vida gloriosa de Jesús, también nosotros somos resucitados para vivir una nueva vida, una vida gloriosa. Una vida gloriosa, eso es importante. Una vida increíble, una nueva vida. No la misma vida, no como muchas iglesias donde aceptan a Jesús en sus corazones o predican a Jesús en sus corazones y siguen viviendo iguales. O tal vez cambien por un mes o 2 meses, pero regresan a lo mismo. Yo he estudiado con mucha gente que han sido salvos 5, 8, 9. Un muchacho que yo estudié la Biblia fue bautizado 8 veces en 8 iglesias diferentes. ¿Por qué? Porque siempre estuvo tratando, pero no sabía cómo hacerlo, ¿no? Dice, no, somos, en esto llevamos una nueva vida. Luego dice, en efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Es decir, que si nos unimos con él en el bautismo, en la tumba del agua, también seremos resucitados y estaremos unidos con él en su resurrección. No ni está hablando de la vida actual, está hablando del futuro, en la resurrección principal, cuando Dios nos llama a todos los suyos, cuando Jesús regresa y llama a todos los seguidores de él a ser resucitados con él. Así, ¿cómo confirmamos eso? En el bautismo. Luego dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Así que la vida anterior, la vida donde cuando queríamos éramos lujosos, cuando queríamos miramos pornografía, cuando queríamos éramos rencorosos, cuando queríamos nos enojamos, hablamos cosas vulgares y feas y basura. Eso lo crucificamos con él en el bautismo. Ese cuerpo pecaminoso, dice, perdiera su poder. Que ahora puedo cambiar. Ahora siendo bautizado puedo vivir una vida nueva. Y eso, la verdad, te voy a decir la verdad, muchos cristianos no se dan cuenta de eso. Y cambian, pero no siguen creciendo, no siguen avanzando. Hay mucho más que Dios tiene para nosotros. De modo de que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Somos liberados. Somos libres. Luego leemos. Porque el que muera queda liberado del pecado.
Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Nuevamente dice dos cosas aquí. Uno importante, que somos liberados. Ya no somos esclavos del pecado. Y eso, otra vez, si uno no entiende eso, fácil, sigue viviendo como esclavo. Yo vivía en el campo cuando yo era chiquito. Y había ranchos de vacas, tenía muchas vacas. Y cuando uno entra en el camino, hay es como un hueco ahí con barras, como palos, que son como palos. Y cuando cruza el carro, hace un ruido, hace un ruido. Y yo preguntaba a mi papá, ¿por qué tienen esos ahí? Y siempre en los dos lados había una pared, ¿no? de que no podrían cruzar. Y me dijo mi papá que, bueno, es que las vacas no pueden cruzar eso, porque tienen temor de que sus patas van a entrar ahí y ser quebrantados. Entonces los vacas no escapen donde hay caminos. Ah, yo entiendo. Pero luego, cuando salimos el otro lado, no había esa cosa, había nada más líneas pintadas, como si fueran palos, como si fuera barras. Y yo pregunté a mi papá por qué aquí nada más es pintada. Y me dijo, es que los vacas no saben y piensan que no pueden cruzar por las líneas que miran. Piensan que sus patas van a caer en los huecos y van a romper los piates, entonces no cruzan. Ahora yo me doy cuenta de que así es para muchos cristianos. No saben que han sido liberados. Piensan que tienen las mismas limitaciones, que no pueden superar estos pecados. Y es cuestión de fe en Cristo y fe en lo que hizo en el bautismo, que fuimos liberados. No tenemos que ser rencorosos, no tenemos que ser envidiosos, no tenemos que ser odiosos, no tenemos que andar deprimidos. Todo eso podemos escapar porque tenemos a Cristo. Entonces, la última cosa que dice, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Mira, es una condición, es una frase condicional. Si hemos muerto con Cristo. ¿Dónde se muere con Cristo? Bueno, acabo de decirlo, en el bautismo. Confiamos que también viviremos con Él. Si no nos hemos muerto con Cristo, no podemos confiar que viviremos con Él. Es obvio. Es una tontería pensar que uno puede vivir con Cristo sin ser bautizado en la manera correcta. Todos tenemos que ser bautizados. Eso dice la Biblia. No Roberto, no Javier, no Carlos, no Alfonso. No, eso dice la Biblia. La Biblia enseña eso. No lo dice Carolina, no lo dice Sandra, no son los líderes que nos van a decir eso. Eso dice la Biblia. La Biblia explica todo eso. En Romanos 6 vimos que somos bautizados para unirnos con Él, para participar en su muerte, para ser sepultados con Él, para ser resucitados con Él. Cosas completamente importantes. Cosas que uno no puede vivir siendo cristiano sin estas cosas. Pero no solo eso, también dice que para vivir una vida nueva, para unirnos a la resurrección, para ser liberados del pecado, para tener confianza en una vida con Él. Ahí lo tiene todo. Yo sé que muchos quieren criticar el bautismo o quieren cambiarlo. Ha sido una batalla por siglos. Créeme, los primeros 300 años de la iglesia no había ni una batalla. Todos sabían que por qué somos bautizados. Y todos lo hacían en la misma manera. No hay un bebé bautizado en la Biblia. No lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no existe. Hay malentendidos, muchas cosas que no entienden la gente.
¿no? La enseñanza más popular hoy día es salvos por la fe y solo la fe, solamente la fe. Nada más que hacemos podemos salvarnos. Y tienen versículos, ¿no? Perdón, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Ok, ¿qué nos dice que nos va a salvar o qué nos salva? Dice, mediante la fe. ¿Qué es la fe? Parte del problema es que la gente no entiende lo que significa fe. Fe significa lealtad a Dios, significa confianza en Dios, significa obedecer a Dios, no solamente creer en Dios. La religión más popular en este mundo es creencia, pero ya sabemos que Jesús mismo dijo, de nada sirve creer sin obedecer. Si ustedes quieren ser discípulos míos, ¿qué tienen que hacer? ¿No? Tenemos que obedecer, tenemos que practicar. Si queremos ser discípulos de Él, no es solamente creer en Él. De hecho, Juan 8:31 empieza diciendo, a los que creyeron en Él. Es decir, que no era suficiente creer. Más tarde Él nos dice que su padre es Satanás, es el diablo. ¿A quién estuvo hablando? A los creyentes. Porque mostró que tenían que vivir obedientes, tenían que obedecer todo lo que Él nos enseñaba. Entonces, si la fe te salva, como la entrada, la puerta, para entrar a la casa, ahí está la puerta, y tienes que usar la puerta, pero la puerta no es la casa, y no es la única cosa que tienes que hacer, ¿no? También en Romanos 3:28 dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Los judíos pensaban que podrían salvarse siendo buenas personas, obedeciendo las leyes, los 613 leyes del Antiguo Testamento. Y lo que Jesús enseñaba era que no, que en primer lugar, nadie ha obedecido todas las leyes. Nadie. En Romanos nos dice, todos han caído. Todos han caído. No hay ni una buena persona que ha hecho todo bien. Entonces, nadie se va a salvar por sus obras. Eso es el punto aquí. Pero muchos lo miran y dicen, ves que no somos salvos por nada de lo que hacemos. Entonces, puramente la fe. Entonces, no importa si eres o no eres bautizado. El bautismo es un hecho tuyo, es una obra tuya. No. La salvación todavía viene de Dios, pero hay que hacerlo. El arrepentimiento, nadie critica el arrepentimiento porque Jesús dijo claramente que todos tienen que arrepentirse. Pero el arrepentimiento es algo que uno hace. No, yo tengo que arrepentirme. No es algo que Dios me hace, es algo que yo tengo que hacer. ¿Puedo ser salvo sin arrepentirme? Obviamente no. ¿Puedo ser salvo sin bautizarme? Obviamente no. Pero no son obras, no es poner tu fe en ti mismo o en tus obras. No, para nada. Porque la salvación todavía viene de Cristo, viene de su sangre. Pero yo sí tengo que hacerlo para recibir el perdón de mis pecados. Yo no perdono mis pecados, yo no puedo perdonar mis pecados. Solo Él puede, pero yo tengo que ponerme enfrente de Él. Yo tengo que obedecerlo para que Él pueda salvarme, para que Él, aún dijo en Juan capítulo 1 que Dios nos dio la bendición de poder llegar a ser hijos de Él. No somos hijos de Él por creer en Él. Aún Santiago dijo, hasta los demonios creen y tiemblan con temor, pero eso no los salva. Yo te muestro mi fe por mis hechos. ¿Y qué son los hechos de fe? Arrepentimiento y bautismo. Son hechos de la fe. Pero él dijo, si tu fe no tiene los hechos, de nada sirve, dice Santiago en su libro. De nada sirve. Entonces, creer en Cristo, aceptar a Cristo en tu corazón, de nada te sirve.
si no tienes arrepentimiento y bautismo, si no tienes los hechos que muestran. Y no significa que te has salvado a ti mismo, para nada. Es como si yo fuera, si el estado de California fuera a llamarme, Roberto Carrillo, ganaste la lotería, $50 millones. Me llaman y me dicen eso. Oh, increíble, ¿ahora soy millonario? No. Yo tengo que ir en mi carro, ir al banco, firmar unos papeles, aceptar el dinero, transferir el dinero a mi cuenta. Luego soy millonario. Ahora, si yo voy en mi carro, arranco mi carro, ahí voy manejando mi carro, voy al banco, camino en el banco, me pongo en la silla, firmo los papeles. ¿Yo he ganado $1 millón? ¿50 millones? No, para nada. Eso no merece $50 millones. 50 millones. No, para nada. Pero tenía que hacerlo para ser un millonario. Yo no gané los millones de dólares, pero fue un requisito para recibirlo. Fue hasta hacer todo eso yo podía hacer que soy millonario. Lo mismo con el bautismo, que no es que el bautismo mágicamente me va a salvar. No, es porque en el bautismo yo me pongo donde Dios puede hacer lo que Él va a hacer. Yo obedezco, yo tomo los pasos que Él me pide para recibir el don. Es don, no es algo que has ganado, no es algo que mereces, es don de Dios, ¿no? Y hay versículos como en Hechos 2:21 dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¡Wow, Roberto! Ahí lo dice plenamente. Claramente dice, el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿No es lo que enseñan los evangélicos? ¿No es lo que enseñan muchos? Invoque el nombre del Señor y será salvo. Sí, es lo que dice. No puedo discutir con eso. Pero, espera, tal vez hay más instrucciones. Tal vez hay más ahí. En el mismo capítulo, cuando la gente preguntan qué hacer, mira lo que pasa. Dice, cuando oyeron estos todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pablo y los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dijo, llaman al Señor Jesús y serán salvos. No, no dijo eso. Dijo, arrepiéntase y bautízase cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. ¿Puede estar con Dios si no ha sido perdonado? No, para nada. Como dice Pablo, la luz no tiene nada que ver con la oscuridad. No se puede mezclar. Entonces tienes que ser bautizado para ser unido con Cristo. Pero ya nos dijo eso en Romanos. Le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo, agua y espíritu. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, nosotros, los españoles, los mexicanos, los americanos, los chinos, los africanos, para todos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. ¿Has sido llamado a Dios? ¿Dios te ha llamado? Bueno, esto es para ti. Entonces, ¿ves por qué hay confusión? Claro. Si tomaste ese versículo antes, en versículo 21, solo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Parece que solo tengo que hacer es invocar el nombre del Señor. Jesucristo, sálvame, y ya soy salvo. Pero obviamente, no es la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque otros versículos explican cómo, en este caso, en el mismo capítulo, explicaron ahí que tenían que arrepentirse y bautizarse. Ahí está, es muy claro. Mira, no fue hasta unos siglos después que empezó la confusión. Muchos esperaron para ser bautizados. Cuando en el tercer siglo,
el emperador de Roma se hizo cristiano, bueno, se supone. Y de repente, ser cristiano, en vez de ser algo peligroso, fue algo favorable, algo bueno. Y de repente, cuando el emperador se hizo cristiano, todo el mundo quería ser cristiano, de repente. Y todos fueron bautizados, declararon que eran cristianos, aunque realmente no eran cristianos. Y luego, como todos sabían, entendieron que con el bautismo uno recibe el perdón de todos sus pecados, pensaron, yo puedo ir a la iglesia y esperar no bautizarme hasta que ya soy viejito o viejita. Entonces yo puedo pecar y luego ser bautizado y limpiar mis pecados. Sí, una manera muy mundana de ver las cosas, pero eso es lo que pasó. Entonces, la iglesia en Roma empezaron una enseñanza que tienes que ser bautizado inmediatamente. Inmediatamente. ¿Por qué? Bueno, así, si alguien se muere a los 25 años y no han sido bautizados, su propiedad va con su familia. Pero si son cristianos, su propiedad va a la iglesia, su familia espiritual. Y cuando empezaron a esperar la gente, bueno, obviamente muchos se murieron sin ser bautizados. Entonces la iglesia pensó, si enseñamos que tienes que ser bautizado siendo bebé, no perdemos dinero, ganamos dinero. Entonces empezaron a bautizar los bebés, enseñaron la doctrina del pecado principal, el pecado, no recuerdo cómo se lo llaman en español, pero que somos nacidos en pecado. Entonces por eso necesitamos ser bautizados más pronto posible. Pero eso no fue lo que enseñaban en el primer siglo, no fue lo que enseñaba la iglesia en la Biblia. Y más tarde, cuando la iglesia católica tenía muchas reglas, estamos hablando de 1500 años después, en el siglo XVI. Y empezaron yo lo tenían bien establecido, tradiciones y reglas. Uno podría, ya saben ustedes, la iglesia vendía perdón de pecado, podías donar dinero y con donaciones recibir como un boleto gratis de salir del purgatorio y de ir al cielo y toda esta basura que podían hacer la gente. Entonces los protestantes empezaron protestando las enseñanzas de la iglesia católica y enseñaron que no tienes que hacer nada, solamente creer en Cristo. Solamente creer en Cristo. Ya eres salvo. Porque era una reacción contra lo mucho que pedía la iglesia católica. Y luego empezaron con esa enseñanza de solo hay que creer, solo hay que creer. Y eso poco a poco llegó al tiempo moderno con el movimiento evangélico, que era como casi radicalmente contra el bautismo. No puedes enseñar que es necesario ser bautizado. Tú estás enseñando que somos salvos por obras y algo que nosotros hacemos. La salvación viene solamente de Dios. Es una enseñanza falsa. Y todo el mundo sabe que viene de Dios, no viene del hombre, pero viene de la obediencia. En 1 Corintios 15:2 dice, mediante este evangelio son salvos si aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Aquí nos dice que somos salvos por la palabra, no por la fe, no por el arrepentimiento, no por el bautismo. Bueno, ¿cuál es? ¿Es el arrepentimiento? ¿Es el bautismo? ¿Es la fe? ¿O es la palabra? La respuesta son todas. Si Dios te dice 5 cosas para ser salvo, ¿cuál debes hacer? Los 5. Todo. Debemos hacer todo lo que Él enseña, ¿no? En Hechos 19 vemos un ejemplo increíble.
Mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyeran en él que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aunque fueron bautizados, pero no era correcto. Entonces tenían que ser bautizados de nuevo. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan, que era bueno, pero era solamente un bautismo de arrepentimiento. Solamente. El Espíritu Santo viene de Cristo. La salvación viene de Jesús. Tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús. Y uno puede decir, bueno, pero nosotros bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué? Porque dice eso en Mateo 28. Pero también es correcto bautizar a alguien y decir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué demuestra eso? Demuestra que Jesús y el Padre, Hijo, Espíritu Santo es la misma cosa. Es la Trinidad. Jesús representa el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero como dijo Jesús, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por eso lo hacemos así, exactamente como Él lo decía. Uno más y ahí terminamos. Hechos 18. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor. Hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y lo explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Él solo sabía el bautismo de Juan, pero qué corazón, ¿no? Él ya estuvo predicando a Jesús, haciendo todo lo que podía. Y hay mucha gente así, que tienen una fe auténtica, tienen una fe real de su corazón, ahí predicando, pero no saben la verdad del bautismo, porque alguien los enseñó que, no, el bautismo no, eso es una obra, eso es un símbolo nada más, es tú tratando de salvarte a ti mismo si lo obedeces, etc. No seas, o que seas bautizado, pero solamente simbólicamente representando el perdón de Cristo, pero no es real. Todas esas enseñanzas están ahí. Cuando Priscila y Aquila lo vieron, lo sacaron y lo enseñaron. Y lo increíble es que Apolos tenía la humildad de cambiar inmediatamente después que salió predicando la verdad de Jesús. ¿Por qué? Porque era un hombre espiritual. Hay muchos hombres y mujeres espirituales en la iglesia que han cambiado su punto de vista, que han llegado a entender el porqué del bautismo, la importancia del bautismo. Pero sin embargo, el mundo sigue creyendo muchas enseñanzas falsas. Te voy a decir una cosa. La enseñanza de que el bautismo es necesario, bautizar en el agua, en inmersión, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para el perdón del pecado, para recibir el Espíritu Santo, para ser resucitado con Cristo. Esa enseñanza que era muy pocos antes. Nosotros, la iglesia de Cristo tradicional, la iglesia cristiana tradicional, todos los demás, los católicos bautizaban los bebés, los protestantes dijeron a la gente que ya eran salvos antes del bautismo. Todas esas enseñanzas, todo el mundo está cambiando. La enseñanza que nosotros tenemos está creciendo mucho. Hay un líder grandísimo aquí en los Estados Unidos de la iglesia evangélica que cambió su mente. Francis Chan se llama. Y ahora él está enseñando que sí hay que ser bautizado. ¿Y sabe lo que pasó?
él fue a la universidad donde yo estoy estudiando ahora, en Fuller Seminary, y encontró unos hermanos que lo retaron del bautismo, y él hizo un estudio grande y luego cambió su vista y vio que tenemos razón nosotros. Y ahora él está enseñando eso, causando muchos problemas en el mundo evangélico porque no es la enseñanza de ellos. Pero muchos están cambiando y reconociendo. Y él dijo en una lección, donde era una conferencia evangélica, él enseñó y dijo, hemos entendido bautismo mal. La verdad es, y enseñó todo lo que enseñamos nosotros, y dijo, tomó unos hermanos de la iglesia de Cristo para enseñarme esto. Increíble, ¿no? El mundo está cambiando, todos están cambiando. Nosotros tenemos que ser las personas con la plena convicción de que no cambiaremos lo que Dios dice. No cambiaremos jamás lo que Dios enseña. Siendo popular, siendo positivo o siendo algo que la gente rechaza y que lo miran como algo muy negativo. Nosotros somos los guardianes de la palabra, de la verdad y del evangelio. Gracias, hermanos. Espero que te ayude esta clase. Que Dios los bendiga. Buen camino. Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.